Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 5, mes 1. Génesis capítulo 11. En el relato de la Torre de Babel se aprecia el dominio que había impulsado Nimrod, quien podemos inferir que había dado origen a un imperio bajo su mando, por el énfasis que hace el texto en una sola lengua y unas mismas palabras, y no pudo ser de otra manera que tiránico, como todo gobierno de esta naturaleza que se ejerce ajeno a la palabra de Dios. En este relato de la Torre de Babel se puede apreciar una imagen tipo de lo que implica la unidad que surge del hombre que está bajo el pecado, y que es una unidad carnal y falsa y se basa en la autoconfianza y la rebelión contra Dios. Vemos desde el versículo 3 que ellos tienen una nueva tecnología y con ella piensan llegar al cielo basándose en su esfuerzo y así se animan a construir esta torre. Su meta es llegar lo más alto posible y además quieren hacerse un nombre, es decir, esto lo hacen para su propia gloria, y es una idea que ha sido transversal a los imperios y reinos humanos. Lo hacen también para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra, lo que envuelve el propósito de mantenerse unidos, pero por sus propios esfuerzos. Esta unidad es carnal, no espiritual, por tanto se basa en el egoísmo y la dominación de unos a otros mediante el poder y la opresión. Diametralmente opuesta es la unidad espiritual que solo existe en el pueblo de Dios y que es la verdadera unidad, ya que nace de Dios y es obrada por el Espíritu en los suyos. Este intento de los constructores de la torre, tan lleno de soberbia y altivez, cuya rebelión intentaba usurpar la gloria de Dios, no podía terminar de otra manera que en confusión y en ruinas, como vemos desde el versículo 5. La humanidad había sobrevivido al diluvio por pura misericordia de Dios, pero nuevamente expresaba su pecado y era visitada por Dios con juicio, que no fue del mismo alcance del diluvio, pero reflejó la ira de Dios contra la rebelión organizada del hombre. Todo intento de la humanidad bajo el pecado que tenga esta misma característica terminará igual que esta Torre de Babel, y es con el castigo de Dios, quien confunde a los impíos. Sin embargo, es el intento constante del hombre bajo el pecado. Esta esencia de la Torre de Babel la vemos detrás del humanismo y de doctrinas como el socialismo o los derechos humanos, y toda esa cosmovisión que está detrás también de las Naciones Unidas y de los estados que nos hablan de un futuro de paz y justicia que ellos traerán para la humanidad, pero sin Dios. Debemos saber identificar las modernas torres de Babel, no sea que nos encontremos construyendo junto con ellos sin saberlo. Debemos tener muy en cuenta todo esto porque es parte de los fundamentos que Dios está asentando sobre cómo debemos ver la realidad. Ante estos intentos humanos podemos ver lo que piensa el Señor al analizar lo que dice el Salmo 2, y notaremos que Él se burla de esta rebelión humana y establece su reino en Jesús, si vemos ese texto. Él les dio aquí justo lo que ellos temían. El deseo de ellos era llegar al cielo, pero su torre no prevaleció. Querían mantenerse unidos para no ser esparcidos, pero fueron dispersados por la faz de la tierra. Querían tener una misma lengua y unas mismas palabras, pero Dios confundió su lenguaje para que no se entendieran. Luego, desde el versículo 10, el texto se centra en la descendencia de Sem, cuestión que ya se había abordado en el capítulo 10, pero que ahora se enfoca en Arfaxad, de donde viene el linaje santo. El propósito de esta sección es mostrarnos cómo el Señor preservó la línea de los hijos de la mujer que venimos hablando desde Génesis 3:15, es decir, el pueblo de Dios, desde Sem hasta llegar a Abraham, en quien se enfocará luego el relato de este libro. Luego vemos en el versículo 27 en adelante que el nombre clave es Taré, el padre de Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos con miras a Canaán por la revelación que Dios entregó a su hijo, aunque primero se detuvieron en Harán, que era una localidad que estaba bastante al norte, probablemente siguiendo los ríos y ciudades y evitando el desierto. Fue allí donde murió Taré, y luego Abraham continuaría el viaje hacia Canaán junto con Sarai su esposa y su sobrino Lot. A pesar de ser hijos de Sem, lamentablemente la idolatría había hecho estragos incluso en esta descendencia, ya que luego se dice que Taré y sus hijos, incluyendo a Abraham, servían a dioses extraños, como vemos en Josué 24:2, situación que Dios mismo intervino para remediar. Se introduce también la esterilidad de Sarai, con lo que vemos varios factores que humanamente ponían en peligro el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Capítulo 12. Este es uno de los capítulos en la Escritura que marca un antes y un después definitivo. Es un hito en la historia de la redención, ya que desde este punto sabemos que la simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15 se radicó en Abraham y su descendencia, pero también porque el pacto que Dios hizo con este patriarca arrojó más luz sobre quién sería ese hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la
la serpiente y cuál sería su obra, y también definió para siempre el pueblo de Dios en relación con Abraham, primero en un sentido físico, es decir, con su descendencia sanguínea, y luego en un sentido espiritual, como se revelaría ya en el nuevo pacto, es decir, por medio de la fe, y así aparece en Gálatas 3:7. Desde ahí en adelante, todo lo que sigue en la Escritura se dedicará a relatar la manera en que el Señor va a cumplir esta promesa que hizo a Abraham y a su simiente. Estas promesas van revelando el pacto de gracia, y el pacto que Dios comienza a revelar aquí debe entenderse en unidad con lo que se añade en los capítulos 13, 15, 17 y 22. Esos son los capítulos claves del pacto abrahámico. Por tanto, es de suma relevancia interpretar bien este pacto, ya que por las distintas visiones que existen sobre él han surgido distintas denominaciones y doctrinas, y es que determina la visión global que tenemos de la Escritura y del cumplimiento de las promesas de Dios. También hay un contraste esencial que se aprecia en la transición del capítulo 11 al 12. La Torre de Babel nos muestra un intento humano de levantar una nación esplendorosa que permanezca unida y llegue hasta el cielo para gloria del hombre. En contraste, el capítulo 12 nos muestra cómo Dios es quien levanta su nación con su poder y su palabra y para su propia gloria, y lo que el hombre intente levantar entonces desde la tierra hacia el cielo por sus propios medios será derribado y confundido, pero lo que Dios hace descender desde el cielo hacia el hombre es lo que va a prevalecer. Así vemos entonces en el versículo 1 y el 4 que el Señor llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra extraña que él no conocía. Esto era equivalente a abandonar todas sus certezas, incluso su propia identidad, en obediencia a una palabra que Dios le estaba entregando. No es muy distinto a lo que debemos hacer en la conversión, ya que abandonamos el viejo hombre que somos y morimos a nosotros mismos para seguir a Cristo, lo que no significa que efectivamente vamos a perderlo todo, pero que sí estamos dispuestos a hacerlo por causa de nuestro Dios y Salvador. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Salió sin ver absolutamente nada, y aún podemos decir que murió mirando de lejos lo prometido, como dice Hebreos 11, sin ver todavía su cumplimiento. Pero es un gran ejemplo de lo que implica andar por fe, no una que es perfecta, pero sí verdadera. En los versículos 2, 3 y 7 vemos lo que Dios prometió a Abraham, y no es otra cosa que un reino. Está diciendo cómo va a restaurar el reino perdido en Edén, y será a través de la descendencia de Abraham. Y decimos que promete un reino, ya que anuncia que de la descendencia de Abraham va a surgir una nación, también que va a tener una tierra, y la bendición también es prometida, una bendición que se va a derramar sobre esto, una que alcanzará a todas las familias y naciones de la tierra. Es imposible tratar esto en profundidad aquí, ya que el desarrollo de estas promesas no es otra cosa que todo el resto de la Escritura, pero debemos entender que hay dos niveles en las promesas de Dios. Uno físico, que anticipa el nivel definitivo, que es espiritual. Se entregan promesas que Dios cumplirá por pura gracia, pero también se establece el pacto de circuncisión en el capítulo 17, donde Abraham y su descendencia deben obedecer para permanecer en ese pacto. Entonces, eso en cuanto a las promesas, hay niveles distintos que debemos distinguir. De la misma forma, en cuanto al cumplimiento, hay distintos niveles. Uno inmediato, que se manifestó en la vida de Abraham, otro que se manifestó durante el antiguo pacto, y un cumplimiento definitivo que se da en Cristo por medio del nuevo pacto. Si confundimos estos niveles, vamos a llegar a conclusiones equivocadas y vamos a extraviar completamente el rumbo. En el versículo 8 y 9 vemos que al llegar a Siquem, Abraham adoró al Señor levantando un altar, con lo que llevó la luz de la adoración verdadera a una tierra que había estado en completa oscuridad. Allí donde los cananeos adoraban a una encina, un árbol, Abraham adoró al Dios verdadero con un altar. Desde el versículo 10 vemos que Abraham era también un hombre bajo el pecado, como nosotros. No estamos hablando acá de héroes, ni de referentes que son como ideales, inalcanzables. A pesar de que el Señor hizo este pacto tan fundamental que lo convierte en uno de los personajes más importantes de la historia, se aprecia también su debilidad cuando él va a Egipto y se aleja de la tierra que el Señor le dijo que le daría. Esto lo hizo buscando protegerse del hambre que había en la tierra, pero implicaba poner su confianza en la provisión que podía darle Egipto. En el futuro, Israel lucharía constantemente con la tentación de confiar en esta potencia de la antigüedad antes que en Dios. Estando allí, por temor de los hombres, él pidió a su esposa que mienta y la expuso a ser deshonrada. La ofreció para su propia seguridad, con lo que vemos un marcado contraste con lo que hizo Cristo, quien no expuso ni entregó a su novia, sino que él se sacrificó a sí mismo para que su novia pudiera ser salva y santa, todo lo contrario de lo que hizo Abraham. Vemos entonces que Abraham, el padre de la fe, intentó solucionar una situación problemática acudiendo a medios terrenales y humanos, en lugar de invocar el nombre del Señor. Cada vez que actuó de esta manera,
complicó innecesariamente su vida en muchas formas y trajo terribles consecuencias. Humanamente, esto también ponía en peligro el cumplimiento de la promesa hecha en Génesis 3:15 y del mismo pacto abrámico, pero el Señor intervino sobrenaturalmente para impedir que esto ocurriera, e incluso usó esta situación para aumentar en gran manera la riqueza de Abraham. Como quedará claro en los capítulos siguientes, a veces el Señor tuvo que preservar este pacto de los errores del propio Abraham. Capítulo 13. Luego de esto, Abraham volvió a la tierra que Dios le prometió, pero no solo eso, también retornó al altar que había levantado para el Señor, e invocó su nombre una vez más. En esto podemos inferir también que hay un refresco de su fe en la promesa que Dios le había hecho. Salmo 5. En medio de la persecución de sus enemigos, David dirige sus ruegos al Señor con urgencia, y siendo él rey de Israel, reconoce primeramente que el Señor es su rey y Dios, en quien debe estar puesta su fe. En el versículo 3 vemos que la oración matutina refleja nuestra dependencia de Dios, nuestro reconocimiento de que lo necesitamos para enfrentar el día y de que nada podemos hacer sin Él. Allí esperamos también en su voluntad, confiando la jornada a su dirección. Luego desde el versículo 5, contrario a lo que dicen muchos hoy, en el sentido de que Dios no odia al pecador sino al pecado, que es una frase que por lo demás dijo Gandhi y no la Biblia, vemos que Dios sí aborrece a los rebeldes que viven en su impiedad y ellos no habitarán en su presencia, por el contrario serán destruidos por el juicio de Dios porque Dios no se complace en la maldad. Contrasta con eso la misericordia que Dios muestra a los suyos. Esa gracia de Dios es la única razón que nos permite entrar en su casa y adorar su nombre, ya que lo que merecemos por nuestro pecado es ser consumidos. Esa gracia de Dios es lo que nos permite alegrarnos en Él y ser bendecidos y protegidos en su favor. Y es así porque Cristo soportó el castigo de nuestra rebelión y nos regaló su justicia perfecta. Él es nuestra paz. Proverbios 1, 24 al 28. Estos versículos están enmarcados en un discurso sobre la sabiduría que inicia en el versículo 20 y termina en el versículo 33. Resalta la importancia vital que tiene la sabiduría como lo primero que debemos buscar, lo que más debemos ansiar. En el capítulo 8 va a dejar claro este libro que la sabiduría se encarna en Cristo. No se trata de algo aparte de Dios, sino que está personificada en Jesucristo, quien es la sabiduría y el poder de Dios. Entonces, si no tenemos en cuenta la sabiduría, sufriremos las consecuencias que se exponen aquí, que el Señor no nos escuche en el día de la calamidad y que incluso se ría en ese momento de quienes despreciaron su palabra y luego pretenden que Él los salve del camino en el que ellos mismos se desviaron. Aquí no se refiere a quienes realmente se arrepienten de su pecado, ya que ellos siempre son recibidos con misericordia, sino a aquellos que pretendían burlar a Dios y que no lamentan el pecado sino solo sus consecuencias desagradables. Mateo capítulo 5. Se inicia aquí el conocido como Sermón del Monte, que se extiende hasta el capítulo 7 y que condensa las enseñanzas que cruzaron todo el ministerio de Jesús, quien habla aquí como rey, explicando los términos de su reino. Comienza con las célebres bienaventuranzas, donde se expresa la dicha y la bendición de ser discípulos de Cristo y se describe cómo es el carácter de los suyos. Así, cuando diga bienaventurados, debemos entender que eso envuelve la idea de bendición y el gozo que acompaña esa condición que Jesús está describiendo. Por tanto, aunque muchos interpretan esto como si Jesús estuviera hablando de la humanidad en general, claramente está hablando de sus discípulos, como dice el versículo 1. Vemos que se refiere a los pobres en espíritu, es decir, quienes reconocen que el Señor es su única riqueza y que no lo necesitan más que a Él. Lo contrario de ser pobre en espíritu no es la riqueza material, sino la codicia, ya que perfectamente puede ser pobre en términos materiales y a la vez ser codicioso, pero los pobres en espíritu son los que tienen entrada en el reino. Luego habla de los que lloran, es decir, los que lamentan su pecado en arrepentimiento o sufren por la persecución. Ellos recibirán la consolación de Dios. Los mansos son aquellos que no andan por la vida con la actitud de exigir derechos ni con la disposición contenciosa de quienes quieren imponer sus términos, sino que reconocen que el Señor es su justicia y descansan en Él. Ellos heredarán la tierra, como nos dice el Salmo 37, lo que nos lleva a la maravillosa gloria que nos espera en una nueva creación. También están los que tienen hambre y sed de justicia, anhelan agradar al Señor con una vida santa y piadosa, y saben que esa hambre solo puede ser saciada por Dios. Ellos serán saciados. Dios responderá favorablemente a su deseo de santidad. Los misericordiosos son aquellos que se compadecen, sabiendo que ellos mismos necesitan misericordia y que si no fuera por la gracia de Dios habrían sido consumidos. Ellos alcanzarán también misericordia. Los de limpio corazón son aquellos que llevan sus pensamientos cautivos a Cristo y que dependen de Él en todo tiempo para que sus pensamientos sean gratos al Señor.
ellos verán a Dios. Los pacificadores son quienes no solo aman la paz, sino que también hacen la paz. Y la paz se hace reconociendo que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz y predicando esa cruz para que otros tengan también paz con Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios porque reflejan su carácter. Los perseguidos por causa de la justicia son quienes sufren agresiones y acoso como consecuencia de creer en Jesús. Esto incluye también las burlas, la discriminación social y cualquier tipo de maltrato por causa de la verdad. Entonces, no es persecución por cualquier causa, sino por causa de la justicia. Es allí cuando somos bienaventurados, no cuando sufrimos por nuestro propio pecado, ni cuando las acusaciones en nuestra contra son verdaderas. Deben ser acusaciones que digan mintiendo. Si es así, si sufrimos por causa de Cristo, aunque enfrentemos dolor aquí en la tierra, nuestro galardón es grande en los cielos y somos hechos compañeros de los profetas y santos en toda la historia. Por tanto, la bienaventuranza tiene que ver con ser completamente dichosos. Aquellos que reflejan estas virtudes tienen el Espíritu Santo obrando en sus corazones y disfrutan de la bendición de Dios. Por supuesto, no está describiendo acá a grupos separados de personas, como si los mansos fueran distintos de los que tienen hambre y sed de justicia, sino que está describiendo cómo son sus discípulos, que aunque no serán perfectos, sí van a exhibir en sus vidas verdaderamente lo que se está describiendo en este pasaje. Después vemos desde el versículo 13 al 16 que estos bienaventurados serán también la sal y luz del mundo. La sal era usada en tiempos antiguos para conservar los alimentos y especialmente para que la carne no se descompusiera. Entonces, ser la sal de la tierra implica ser un freno contra la corrupción. Somos también la luz del mundo porque tenemos el Espíritu en nosotros y anunciamos la palabra de Dios. No somos seres de luz ni tenemos luz propia, sino que reflejamos esa luz que recibimos del Señor a un mundo que está bajo las tinieblas. No debemos perder nuestra fe y nuestra identidad en Cristo, ni renunciar a nuestra misión de vivir santamente en la tierra y proclamar su reino a toda criatura. Hacer esto sería volver insípida la sal y esconder la luz bajo un almud. En otras palabras, volvernos inútiles. Desde el versículo 17, el Señor aclara también que no vino a anular ni a abrogar la ley, sino a cumplirla. No vino para comenzar todo desde cero, sino que reafirma la autoridad de la palabra dada por Dios anteriormente y se presenta como una continuidad de ella. Y aún más profundamente, Jesús es la misma palabra de Dios hecha hombre. Cuando habla aquí de la ley, se refiere a la expresada de los 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios. El cielo y la tierra son lo que tenemos por más cierto. No dudamos si al día siguiente seguirá estando la tierra bajo nuestros pies o el cielo sobre nuestras cabezas. Sin embargo, Jesús dice que la palabra de Dios es aún más cierta. Por tanto, ella debe ser nuestro firme fundamento que no será removido. Por lo mismo, Jesús desestima completamente a quienes desobedezcan su ley y que además enseñan a otros a hacerlo, mientras que enaltece a quienes la obedezcan y sean ejemplo para otros en este sentido. Esto no es menor, ya que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Ellos eran celosos de la palabra, pero en un sentido externo, y eran hipócritas porque en público obedecían, pero en privado no. Somos hechos justos delante de Dios por medio de la fe en Jesús, quien es nuestra justicia. Eso sin duda. Pero también esa justicia se va reflejando en una vida transformada, de manera que si no tenemos un amor por la ley mayor que el de los fariseos, un amor que nace de un corazón transformado por Dios, ni tenemos una obediencia mayor que la de ellos, una que viene de un corazón lleno del Espíritu, entonces no entraremos al reino de los cielos. Por tanto, cuidado con menospreciar la palabra de Dios. Luego, desde el versículo 21, vemos que en este sermón del monte el Señor nos da el verdadero estándar de la ley, que no es simplemente externo, sino que se guarda primero en el corazón. Y el texto de la ley, por ejemplo, dice aquí no matarás, pero el Señor va mucho más allá de solo no llegar a cometer físicamente un homicidio, sino que revela el verdadero significado, y es que no podemos abrigar en nuestros corazones una ira pecaminosa. Podríamos tener esa ira y no mover ni un dedo contra nuestro hermano, incluso podríamos guardarla en secreto por años sin decir nada, pero siendo así, ya somos homicidas en nuestros corazones y reos del infierno eterno. Lo mismo ocurre si no llegamos a usar armas contra nuestro hermano, pero sí lanzamos flechas con palabras incendiarias de nuestra lengua. Así entonces, como vemos desde el versículo 24, no podemos presentarnos delante de Dios y pretender adorarlo si es que tenemos problemas no resueltos con nuestros hermanos. Debemos buscar la reconciliación primero y tener en sumo cuidado cómo nos tratamos, consideramos y relacionamos unos con otros, porque esto revelará el verdadero estado de nuestro corazón e impactará nuestra relación con el Señor para bien o para mal.